Bueno, vamos a empezar el tercer y último tema del curso, se llama la ética. Lo vamos a dividir en vídeos más bien cortitos y lo primero que tenemos que analizar es la diferencia que existe entre moral heterónoma y moral autónoma. Ahora explico por qué esta división. Vamos allá. El punto de partida siempre es reconocer que el ser humano tiene dos características. Una de ellas es un derecho, que es la libertad, desde el momento en el que nacemos. Y en segundo lugar, una característica que vimos ya en el tema primero, y es la independencia. Ambas combinadas nos recuerdan continuamente que, a pesar de todo lo que tú hayas vivido, experiencias acumuladas, educación que hayas recibido, en fin, todo aquello que haya influido en tu vida, la última palabra siempre la vas a tener tú. Yo siempre digo que cuando nacimos nadie sabía en ese momento en qué nos íbamos a convertir. Luego, aunque seamos seres sociales y estemos muy influidos por nuestro entorno, cada una de las decisiones que tomamos lo hacemos siempre de manera libre y de manera independiente. Se trata, por tanto, de analizar ahora mismo cómo nos llega esa información y cómo debemos gestionarla. Para eso hay que distinguir entre moral heterónoma y moral autónoma. Vamos para allá. Esta es la moral heterónoma. Lo he puesto así para que veas que todas las características en el fondo derivan unas hacia otras. El punto de partida. La moral heterónoma, hetero no significa diferente, se impone al individuo desde fuera. Es decir, te han enseñado que está bien, que está mal. El criterio es que algo debe hacerse porque es bueno, de manera que cuando el individuo actúa, la sociedad le dice tienes que hacer esto porque esto es bueno o deja de hacer esto porque esto es malo. Pero la pregunta que surge es ¿cómo sabemos qué es bueno? La respuesta, lógicamente, te la va a dar la sociedad, el lugar donde tú has nacido y están establecidos una serie de criterios. En esa sociedad pues se encargarán de comunicarte y decirte continuamente qué es bueno y qué es malo. Así vamos aprendiendo desde que nacimos. ¿Qué criterio utiliza la sociedad para considerar que algo es bueno o que algo es malo? Se fija principalmente en la consecuencia de la acción. Si tú haces esto y el resultado es positivo, pues te van a decir que eso es bueno. Así funcionan todas las sociedades. ¿Qué es lo que se busca cuando se analiza la consecuencia de la acción? Pues el criterio que se busca es el de bien común, es decir, que todas las acciones de los miembros de esa sociedad favorezcan el libre desarrollo de los individuos de la misma y su felicidad. ¿De acuerdo? Se impone desde fuera, algo debe hacerse porque es bueno. Para saber lo que es bueno, la respuesta te la da la sociedad, que medirá siempre las consecuencias de tu acción, velando porque favorezca el bien común. ¿Qué consecuencias tiene esto para la vida del individuo? Las siguientes. La primera, en estas sociedades el individuo va a quedar sometido a un criterio mayoritario. La gente siempre tiende a pensar que bueno es aquello que la mayoría decide. Como verás, es un rasgo que habría que analizar más en profundidad porque, como decimos siempre en clase, no siempre las mayorías tienen razón. Este criterio mayoritario se traduce en una serie de normas, normas que quedarán recogidas por la ley, normas sociales o normas religiosas que ya vimos en el tema pasado. El criterio es de utilidad. Claro, como lo que se mide es la consecuencia de la acción, siempre te van a decir que es bueno lo que resulte más útil para la sociedad. Todo esto conlleva un análisis en profundidad, por tanto, de cuál es el sentido de la vida, si el ser humano debe o no ser útil, ¿de acuerdo? Si la vida es o no útil. Esos son debates que tendremos en clase. Se trata, por tanto, de una moral que es enseñable. Da igual lo que tú pienses. La ley, por ejemplo, supera tu interés particular. Si tú decides en conciencia actuar de manera contraria a cualquiera de esas normas jurídicas, sociales o religiosas, en las morales heterónomas va a haber siempre un código creado en esa sociedad que sancionará tu acción si se considera que no es correcta. Claro, para velar por los intereses de todos y salvar las diferencias entre todos, en estas sociedades, verás que es un reflejo del mundo en el que tú vives, los conflictos quedarán resueltos por alguien siempre de manera objetiva, en base a un criterio establecido. Si lo que tú haces corresponde con ese criterio, se te dirá que está bien. Pues, si se produce, por ejemplo, un delito, pues aparece una persona que no tiene nada que ver con esa circunstancia, ¿no? Y que lo juzga siempre desde fuera. Criterio mayoritario que genera normas
donde lo que se mira es la utilidad principalmente, que se trata de una moral lógicamente enseñable, tú y yo aprendimos qué es bueno y qué es malo porque nos lo dijeron, y para superar los intereses particulares, pues alguien que objetivamente juzgue esa acción. ¿Qué sucede con las morales autónomas? Vamos allá. Las morales autónomas, como el propio nombre indica, nacen del propio individuo. Eso significa que nadie debe decirle a cada uno que es bueno y que es malo, sino que en el uso de la razón tú mismo debes deducir qué es aquello que debes hacer. Claro, en este caso algo es bueno porque debe hacerse. Esa es la diferencia con lo anterior, ¿no? Entonces decíamos, antes en la moral heterónoma decíamos que una persona cuando actúa entiende que algo debe hacerse porque le han dicho que es bueno. En este caso es al revés. Yo decido que algo es bueno porque debo hacerlo. Basta con que deba hacerlo para considerar que es bueno. ¿Cómo sabemos entonces qué debemos hacer? Porque aquí lo que interesa no es la consecuencia de la acción, que sea útil, sino aprender a distinguir lo que debo de lo que no. La respuesta de la moral autónoma la da la razón. Es decir, cualquier persona que utiliza la razón a la hora de decidir encontrará perfectamente motivos más que suficientes para distinguir lo que debe de lo que no. A esta moral no le interesa la consecuencia de la acción. Porque claro, yo debo hacer algo y si debo, lo hago, independientemente de la consecuencia que vaya a tener. Por lo tanto, lo que interesa sobre todo aquí es el medio que utilizas y no el fin a alcanzar. Bueno, por tanto, será aquello simplemente que debo hacer, sin mirar necesariamente la consecuencia. Te puedo poner un ejemplo. En una moral heterónoma, si tú mides la consecuencia de la acción, el hecho de aprobar un examen ya se va a considerar positivo. En una moral autónoma, dará igual que apruebes que no. Lo que interesa es que el individuo haga lo que debe, es decir, dar el 100% su mayor esfuerzo y estudiar. Y luego ya veremos si sale o no sale el examen. Siempre que actúas desde el sentido del deber, la acción será considerada como positiva. El principio de esta moral ya no se trata de leyes, normas sociales, jurídicas o religiosas. Se basa en el principio de que todos somos iguales y por lo tanto todos, en la medida en que somos seres racionales, tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. De esta manera, el individuo ya no queda diluido en un criterio mayoritario, ¿no? Sus acciones libres no son impuestas desde fuera, porque nacen de su propia voluntad. Claro, este individuo gana en autonomía, este individuo gana en autogobierno. Al no existir normas externas, ni sociales, ni religiosas, ni jurídicas, el criterio que predomina es el sentido del deber, y por eso a esta moral se le llama deontologismo, de deon en griego, que significa deber. ¿Cómo se solucionan los conflictos entre intereses particulares? Bueno, es que no hay, claro. Si cada uno cuando actúa lo hace desde el sentido del deber y siguiendo un criterio racional, teóricamente, en esta sociedad, que ya estarás pensando que es absolutamente utópica, no se va a generar ningún conflicto. No hay normas, lo que hay son principios de actuación, es decir, valores desde los que se actúa. Si yo, siempre que actúo, lo hago, independientemente de lo que digan las normas sociales, religiosas o jurídicas, basándome en la responsabilidad, la generosidad, la solidaridad, la honestidad, la honradez, nunca mi acción deberá entrar en conflicto con nadie. Claro, es una moral que se prolonga en el tiempo, puesto que al no tener normas concretas, ¿no?, que es lo que suele pasar siempre, que conforme las sociedades van cambiando, las leyes van cambiando y los criterios de bondad o maldad van cambiando, en el caso de la moral autónoma, ser honrado es bueno y ser honrado da igual la norma que exista. Por lo tanto, es una moral, digo, que aunque utópica, esta la definió Kant, puede prolongarse en el tiempo y ser inmutable, puesto que siempre que una persona actúe utilizando principios y valores y de manera racional, la norma no tiene mayor interés. Bueno, pues esta es la diferencia entre moral heterónoma y moral autónoma.